Bueno, pues vamos a empezar a estudiar el tema de uno de los atributos de Dios, aunque pertenece, pero bueno, vamos a explicar algo ahora, que es la Trinidad. La Trinidad es una de esas doctrinas que se le califican como un misterio y que, bueno, pues es muy difícil poder asumirlo 100%. Vamos a intentar ver lo que la Biblia dice y lo que la Iglesia a lo largo de la historia también ha estudiado. Así que si yo pudiera explicar la Trinidad, ¿no?, pues sería el mayor teólogo que ha dado la historia de la humanidad. Y no es el caso, evidentemente. Uno tiene que tener los pies en la tierra, ¿no? No podré yo explicar ni nadie lo que se le ha calificado como el misterio de la Trinidad. Yo cuando empecé a estudiar la Biblia, cuando me convertí y yo escuchaba predicaciones y estudios en las iglesias, la gente yo escuchaba decir, bueno, esto es muy sencillo, y lo explicaban, ¿no? Y cuando yo me ponía a estudiarlo decía, no, esto no es sencillo. Claro, si tú estás absolutamente en la superficie y en la orilla, pues sí, las cosas son muy sencillas de explicar. A, B, C, ya está. Pero hay que profundizar un poco más. ¿Cómo es que Dios puede ser un solo Dios y tres personas a la vez? Bueno, eso se escapa de nuestra comprensión y posible explicación. O sea, la Biblia nos dice que Dios es un solo Dios, pero formado por tres personas a la vez. ¿Bien? Hablamos de uno en esencia y tres personas. Es decir, Dios es uno en esencia, o sea, la esencia de Dios es uno, pero son tres personas. Vamos a intentar explicarlo. Lo que nos dicen los teólogos es decir, Dios es un ser, pero tres personas. ¿Sí? Dios es un ser solo, pero al mismo tiempo se nos da a conocer que está formado por tres personas. Que está formado. No os quedéis con esto, estoy intentando poder explicaros alguna cosa, pero no os agarréis a estas palabras a veces porque incluso pueden no estar muy bien perfiladas. Pero, es decir, Dios es un ser, pero en tres personas. No tres personas, sino un solo ser en tres personas. Bien. No tres seres y tres personas. ¿Vale? A Dios no son tres seres ni tres personas. Es un Dios en tres personas. ¿Ok? ¿En tres personalidades? No, en tres personas. Tres personas. No personalidades. No, ahora lo vamos a ver eso. No, ahora lo vamos a ver. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece. O sea, tú si buscas la palabra Trinidad en la Biblia, no está. No está. Bien, pero la doctrina sí que pertenece a lo que conocemos como la revelación progresiva. O sea, la doctrina de la Trinidad hay que entenderla en lo que es la revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Es decir, Dios va revelando esa verdad de forma progresiva hasta que llegamos al Nuevo Testamento y vemos esa verdad en plenitud. Ya desde Génesis 1.1 vamos a ver que nos empieza a hablar de la Trinidad. Pero no es hasta que nosotros llegamos al Nuevo Testamento a que lo podemos realmente llegar a entender en la medida que hoy lo entendemos. Por eso decimos que la doctrina de la Trinidad pertenece a la revelación progresiva. O sea, no está en una parte de la Biblia, no está en un libro, sino que está a lo largo de la Biblia, desde Génesis 1, se nos empieza a explicar, a desarrollar, a revelar, hasta que ya llegamos a lo que es el Nuevo Testamento y todos los conceptos que hay ahí. Por ejemplo, de manera que nosotros llegamos a Juan 1.1, y Juan 1.1 nos dice que en el principio, ¿qué? Era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Bueno, lo leo literalmente para que no nos confundamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Ahora vamos a ver algo de esto en un rato. O sea, Juan 1.1 nos dice que en el principio, o sea, cuando quiera que el principio haya sido, el verbo ya era. Es decir, el verbo, ¿quién es? La segunda persona de la Trinidad, es Jesús, ¿no? El verbo. Pues Juan 1.1 nos dice que en el principio, cuando quiera que ese principio fue, el verbo ya estaba, ya era Dios. O sea que, imaginémonos desde donde ya se nos empieza a revelar esto. El verbo no era un Dios, como dirán los testigos de Jehová. El verbo era Dios. Y eso de que dicen ellos, de que un Dios, no es verdad, porque en el griego, en Juan 1, no aparece un artículo determinado. No aparece. Dios tiene que ser más de una persona, por ejemplo, porque Él amó eternamente. La Biblia nos dice que el amor de Dios es eterno. Así que Dios tiene que ser más de una persona, ¿por qué? Porque para amar, nos dicen los teólogos, tiene que haber un objeto de ese amor. O sea, Dios siempre ha amado. Dios no es que siempre ha amado, Dios es amor. Y para ser amor y amar, tiene que tener un objeto al que amar. Por tanto, por eso se dice que Dios existió en esas tres personas en una comunión y en un amor perfecto, hasta que entonces decidió crear al ser humano y derramar ese amor al ser humano. ¿Me explico? ¿Con esto? Bien. Dios estaba en comunión con alguien, o sea, consigo mismo. Las tres personas de la Trinidad están en comunión consigo mismo. Esa es la idea. La Trinidad, pero vamos a regresar en un rato ahí. La Trinidad pertenece a lo que nosotros conocemos como la teología propia. Teología propia, es decir, el estudio de Dios aparte de sus obras. Y es el fundamento de toda la teología, digamos. O sea, la Trinidad pertenece a la doctrina propia. ¿Por qué? Porque la Trinidad estamos hablando de Dios, así que es el estudio de Dios. Pero bueno, esto solo es un detalle. Bien. A veces nosotros, para responder a qué es la Trinidad, nosotros sí decimos, ¿no? Bueno, ¿qué es la Trinidad? Bueno, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decimos. Bien, eso es incorrecto. No está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea, no son tres distintos, es un Dios, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Esta es la mejor forma de describir. No adoramos a tres dioses, porque eso es una herejía que se llama trinitarismo, sino que adoramos a un Dios en tres personas. O sea, nosotros no adoramos a tres dioses, no, adoramos a un Dios que se manifiesta en tres personas. A un Dios que es Dios el Padre, una persona, Dios el Hijo, otra persona, Dios el Espíritu Santo, otra persona. Y esos tres forman una sola esencia, que es Dios. ¿Vamos bien? Bueno, A.W. Tozer, este hombre que yo os he recomendado muchas veces, estaba leyendo algo, una especie de oración que él hace y me gustó mucho, ¿no? Dice: Dios de nuestros padres entronizado en la luz, qué vigorosa y musical es nuestra lengua. Él está hablando de cómo Dios al ser humano le ha dado la capacidad de la comunicación, ¿no? Y de expresar las cosas. Dice: sin embargo, cuando tratamos de hablar de tus maravillas, qué pobres parecen nuestras palabras y qué poco melodioso nuestro discurso. Cuando consideramos el temible misterio de tu divinidad, una y trina, o sea, tres, nos tenemos que poner la mano sobre la boca. Ante esa zarza ardiente, no te pedimos comprender, sino solo que podamos adorar como corresponde a ti, Dios único en tres personas. Me gustó mucho esta cita, podríamos hablar mucho de ella, pero tenemos que avanzar. La Trinidad es un misterio en dos sentidos. Primero, en el sentido bíblico, es un misterio. ¿Por qué? Porque es una verdad escondida hasta que se nos ha revelado. O sea, ¿por qué es un misterio de la Trinidad? Porque nosotros no sabríamos nunca eso. Pero Dios ha decidido en la Biblia revelarnos qué es la Trinidad. ¿Entendéis? O sea, es un misterio en ese sentido. Y en segundo lugar, es un misterio porque en su esencia es algo que supera la comprensión humana.
supera la comprensión humana. O sea, es imposible poder llegar a explicar este misterio. Y como dice Tozer, ¿no? Bueno, pues por lo menos permítenos estudiarlo y adorarte por lo que tú eres y poco más, ¿no? Aunque sabemos que es casi uno de los temas que más libros y más estudios se han dedicado. Así que de alguna manera la Trinidad hay que aceptarla por fe y con base de las Escrituras. Por fe, confiando en que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y segundo, con la base de la palabra de Dios en la mano, o sea, es la base que tenemos. De hecho, en la Trinidad se han hablado muchas veces de muchos, se han intentado recurrir a muchos ejemplos, vosotros habéis oído, ¿no? El agua en sus tres manifestados, o un huevo, bueno, en fin, esos es Trinidad de Barrio Sésamo, ¿no? Pero no, porque estas cosas escapan es imposible un ejemplo humano explicar lo que es la Trinidad, o sea, no llega, no alcanza. Vamos a ver que no alcanza. Muchos concuerdan en que la Trinidad es la más insondable de las doctrinas de la Biblia. La más insondable. Es la que más cuesta llegar y entender. Pero otros muchos también nos dicen que es una doctrina para el corazón también, como toda la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia no está escrita porque sí, está escrita para nuestro bien, para bendecirnos, para enseñarnos, etc. Así que aún la doctrina de la Trinidad, que sea un misterio, también es para el corazón. Por eso Tozer dice, pues danos por lo menos, ya que no la podemos comprender y explicar en su totalidad, pues por lo menos déjanos adorarte por eso, ¿no? Al final, pues adoramos a un Dios, ¿no? Bien. ¿Por qué es una doctrina del corazón? Porque es una verdad revelada en la Biblia. Por Dios estaba oculta y por lo tanto nadie se la habría podido imaginar. De hecho, prácticamente todas las religiones rechazan la teología, la doctrina de la Trinidad, porque les parece un disparate, les parece que es imposible, etc. Así que, bueno, pues es algo que viene de Dios y por tanto es una doctrina para nosotros. Por ejemplo, un reformado de hace mucho tiempo ya, Frederick Faber, él dijo, oh bendita Trinidad, oh majestad sencilla, oh tres en uno solo, solo tú eres por siempre Dios, Santa Trinidad, benditos tres iguales, un solo Dios, te alabamos. Hay muchos escritos de estos, ¿no? Donde vemos que las personas que estudiaban la Trinidad cristianas, lejos de salir con la cabeza echando humo, al estudiarla, salían con el corazón echando humo, no con la cabeza, ¿no? En el sentido de que cuando veían esa majestad de Dios, esa imposibilidad de llegar a explicar estas cosas, pues más que desanimarles, les animaba. Ahora vamos a decir también algo más. Por ejemplo, la Iglesia cristiana nunca ha dudado de enseñar la doctrina de la Trinidad, sin pretender entenderla, pero ha dado testimonio de ella. Claro, no puede ser de otra manera. Si la Biblia nos dice, si la Biblia por todas partes nos sugiere que Dios, hay una Trinidad en Dios, es una doctrina que hay que enseñarla, no podemos obviarla, pero tampoco la Iglesia ha pretendido entenderla, pero sí dar testimonio de ella, y sobre todo, ahora vamos a ver cómo se fue formando. Podemos pensar que es un tema difícil, la Trinidad, y que no tiene nada que ver con nosotros, pero el Dios Trino es un Dios hermoso y es un Dios encantador y digno de nuestra admiración. No es un ser solitario, existe en unidad, en amor, en comunión eterna y extiende su amor hacia nosotros. O sea, la Trinidad, Dios está, lo sabemos por la Biblia, ¿no? Él es amor. Y por tanto, Él tiene comunión consigo, con las tres personas tienen comunión y están obrando a nuestro favor. Y ese amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Ese amor eterno entre Dios Trino, pues en un momento dado fue derramado, digamos, al crear al ser humano para que nosotros tengamos también comunión con Él. Y Él nos hizo a su imagen conforme
a su semejanza. Pero vamos a explicar algo. Por ejemplo, la Trinidad en la historia. A lo largo de estos 2000 años, ¿qué ha pasado con la Trinidad? Bueno, en los primeros, no me quiero enredar en estos, he hecho algo para 5 minutos como mucho. En los principios de la formación de la Iglesia, el judaísmo influyó mucho. Es decir, judaísmo no cree en la Trinidad, ¿no? Así que ellos influyeron mucho en la Iglesia naciente para que la doctrina de la Trinidad se pudiera desarrollar. El judaísmo es una religión unitarista. O sea, ellos creen en el unitarismo, niegan la Trinidad y no reconocen en Dios más que una sola persona. Ellos tienen en su lema el Shema, en Deuteronomio 6, escucha Israel, nuestro Dios es uno, punto. Entonces ellos en teología se le ha llamado el unitarismo. Ellos solo creen que Dios existe solo una persona. Y este unitarismo en los primeros desarrollos de la Iglesia influyó mucho para que la doctrina de la Trinidad aflorara, digamos, y se empezara a enseñar. Después, el primero que menciona la Trinidad es uno de los padres de la Iglesia, que es Tertuliano. Tertuliano es el primero que menciona la palabra Trinidad para hablar de un Dios en 3 personas. Y empezó a formular la doctrina de la Trinidad. ¿Qué pasó? Pero enseñaba la subordinación del Hijo al Padre. Él decía que sí, que Dios eran 3 personas, pero por ejemplo el Hijo estaba subordinado al Padre. O sea que no era tanto como el Padre, ¿no? Había una subordinación del Hijo hacia el Padre. Esto con el tiempo se corrigió y se puso en igualdad al Hijo y al Padre. Bien, luego tenemos, andando en la historia, los monarquianos. ¿Quiénes son estos? Estos eran unos que veían que Jesús era solo un hombre y el Espíritu Santo era una influencia divina. De ahí vienen son muy parecidos los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos enseñaban que había un Dios, pero Jesús solo era un hombre, que en algún momento fue poseído por Dios para morir en la cruz y tal, pero que luego fue abandonado. Eso es lo que hablaban ellos. Y el Espíritu Santo es como una especie de influencia, una fuerza, un viento, ¿no? Como a veces nos dicen las Escrituras. Bien, pero esto fue también pulido poco a poco. Bueno, pulido poco a poco no, esto hubo mucho que estudiar, pensar, reflexionar, hablar, formular para que estas ideas se fueran desechando como que no eran bíblicas, digamos. Luego está el modalismo. El modalismo es una herejía que se lleva luchando muchos años, siglos con ella. Y esta era la que consideraban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo solo como 3 modos de manifestación. O sea, no son personas, sino son manifestaciones de Dios. Bien, esto se desechó como una herejía, ¿no? Se desechó como una herejía y la Iglesia cristiana, más conservadora, pues siempre lo ha rechazado. Ahora un momento vamos a hablar de esto, ¿por qué? Luego tenemos algo que surgió también que se llamaba el triteísmo. El triteísmo era que Dios no solo son 3 personas, sino también 3 esencias divinas, o sea, 3 dioses. Y esto no. Hemos dicho, 3 personas, una sola esencia. 3 personas, un Dios. Pero si tú dices que son 3 esencias, entonces son 3 dioses. Y eso se le llamó el triteísmo. Y esto también se desechó por parte de la Iglesia como algo que no era bíblico 100%. O sea, no era bíblico, vamos. Luego después, en el siglo IV, fue cuando empezó a desarrollarse y a formarse esta doctrina. Hasta el siglo IV es cuando se empieza a caminar en estas cosas. El primero que tenemos es el credo atanasiano. No es que lo escribiera, se le atribuye a Atanasio, pero luego se vio que no era de Atanasio, pero bueno, así se le llama. El credo de Atanasio, en el siglo V o VI, dice: adoramos a un Dios mirad el cambio, con todo lo que acabamos de ver. Adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir
a las personas ni dividir la sustancia. Adoramos a un Dios trino, tres personas, pero sin confundir las tres personas entre sí ni dividir la esencia. Esto ya corregía un montón ya de cosas que habían surgido en estos siglos. Diciendo en un sentido que Dios es una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas sin división. Por eso dije yo al principio, ¿podemos entender un solo Dios en tres personas? No, estamos intentando aproximarnos. Pero bueno, si no entendéis algo en algún momento, le preguntáis ahí a Manuel. Luego después tenemos, andando en el camino, el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue el primero que declaró al Hijo, dijo que el Hijo era coesencial con el Padre. O sea, la herejía que había, o la doctrina no correcta, de que el Hijo estaba subordinado al Padre, en el siglo III, siglo IV, se declara el Hijo como coesencial con el Padre. O sea, el Hijo y el Padre están al mismo nivel, son lo mismo. Bien, en el Concilio de Constantinopla, en el 381, se anda un poquito más y se declara el Espíritu Santo también como deidad, o sea, como Dios. Así que ya en el año 381 tenemos que la Iglesia ya está enseñando que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son un Dios en tres personas, iguales en esencia, pero tres personas. Por ejemplo, en ese tiempo surge lo que se conoció como el parcialismo. Cuando se declaran las tres personas en igualdad, surge una herejía que se llama el parcialismo, que enseñaba que entonces, vale, pero lo que pasa es que cada una de las personas es una parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Eso se consideró como una herejía. ¿Por qué? Porque era una forma de enseñar que había tres dioses también. Dios no está formado de tres partes, es Dios una parte 33% tal, no, porque entonces son tres dioses. No, parcialismo enseña que cada una de las personas era una parte de Dios. No es así, cada una de las personas, ¿qué es? Dios. Cada una de las personas es Dios. No, Dios no es el resultado de una parte de esto, una parte... No. Cada una de las tres personas es Dios 100%. Y esas tres personas son una esencia que se considera un Dios. ¿Vamos ya más o menos cerrando esto? Bien, entonces esto es lo que se conoce como Trinidad en unidad. Trinidad en unidad. Por eso yo al principio he puesto ahí Mysterium, recuérdalo. Bien, ¿qué hablamos con la Trinidad en unidad? La Trinidad no solo implica cantidad de tres, sino unidad de los tres. O sea, cuando hablamos de la Trinidad, no solo implica que sean tres personas, sino que esas tres personas forman una unidad, que es Dios. Dios es uno, pero se manifiesta, y es uno, un ser, tres personas distintas, que son las tres personas 100% Dios. Raquel. Entonces, por ejemplo, una persona, cabeza, tronco y extremidades. Es una persona, pero las tres cosas es la misma persona. Es que el problema de usar una ilustración es que... Es que si una sola persona y son tres... ¿Sí? Quiere decir... Es un ser en tres personas. Bueno, si eso te ayuda a ti a entenderlo, sí, claro, está bien, sí, perfecto. Es decir, Trinidad nos referimos a una Trinidad en unidad y a una unidad que es trina. ¿Ok? O sea, Trinidad es uno y uno es tres. Las dos cosas. O sea, no las podemos separar. Ahora, ¿qué significa la Trinidad? O sea, ¿qué significa? Bueno, hay una definición de un escritor
os lo debo la pronunciación, dice, Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona completamente Dios, y existe un solo Dios. O sea, lo que acabamos de explicar en las palabras de este hombre. Existe un solo ser conocido como Dios. Solo existe un ser en la Biblia conocido como Dios. La Biblia afirma esto consistentemente en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios es un ser. Entonces es un Dios, no tres. Es un Dios en tres personas. ¿Podemos entenderlo? ¿Y a todos los jóvenes, sí? Más o menos. Por ejemplo, Isaías 45 dice Dios, yo soy Jehová y ninguno hay más. Ninguno. No hay más. Yo soy Jehová y ninguno hay más. Ahí se está identificando como Dios. Yo soy Jehová y no hay uno más. Versículo 21 de Isaías dice, no hay más Dios que yo. O sea, no hay tres seres, hay un ser que es Dios en tres personas. Pero este Dios es una unidad de tres personas distintas. Ahora vamos a empezar con esto. Distintas. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo. Son tres personas. El Padre no es el Hijo. El Padre es el Padre. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Son personas, pero un Dios. Ahora cuando entremos en los textos lo veremos. Aclaramos, no hay tres padres, tres hijos y tres Espíritus Santos. ¿Entendéis? Hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Son tres personas, un ser, un Dios. Yo sé que a estas alturas alguno está echando humo en la cabeza. Pues bueno, bienvenidos. La Confesión belga, en 1561, hablando de la distinción de las tres personas de la Trinidad, declaró y dijo, estas tres personas tan distintas no están divididas, ni tampoco mezcladas entre sí. No están divididas, pero tampoco mezcladas. No son diferentes, pero tampoco son iguales. Es un Dios en tres personas. Por lo tanto, las tres personas de la Trinidad son distintas eternamente. Las tres personas de la Trinidad son distintas eternamente. Es decir, no formas en las que Dios ha actuado a lo largo de la historia, no. No confundamos con momentos que ha habido en la historia en las que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Dios el Padre fundamentalmente, ¿no? Luego todo apunta a Jesús, que es el que viene, el que muere por nosotros, etc. Y el que un día reinará y nosotros estaremos con Él. Y ahora estamos en la era o en la dispensación del Espíritu Santo. Pero eso no tiene que ver nada con la Trinidad en sí, en su esencia. Tiene que ver con que en un momento actúa una persona más, en otra y en otra. Pero sigue siendo el mismo Dios. Porque, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando Isaías vio, en Isaías capítulo 6, cuando vio la santidad de Dios, y cayó, y dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, o sea, a Dios, el Padre, sus faldas llenaban el templo, no sé qué, y ahí nosotros decimos, ahí estaba Dios el Padre, ¿no? Bien, pues en los evangelios nos dicen que cuando Isaías vio aquello, vio a Jesús. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo? Pero si allí dice que es Dios, ¿cómo aquí es Jesús? Es que Jesús lo dijo, ¿no? Yo y el Padre, una cosa somos. No una persona, una cosa. Es decir, lo que ahí dice es que
yo y el Padre somos una esencia, pero son dos personas. Padre, Dios Hijo. ¿Podemos entender esto? Han existido juntas como un solo Dios siempre, en completo amor, unidad y deleite. Ha existido siempre como un solo Dios, siempre. Por ejemplo, el modalismo, que es lo que estábamos hablando ahora, que fue de un hombre que se llamaba Noeto, en el año ministró o escribió y estuvo en el año entre el 180 y el 200 sus escritos. Esto es una herejía que llevamos combatiendo muchos años, ¿no? Y hoy día todavía hay personas que creen que la Trinidad consiste en que hay un solo Dios, pero se manifiesta de tres formas diferentes. La Biblia no habla en ningún momento de formas, nunca habla de formas. Habla de personas, nunca habla de formas, nunca. No dice, esta es la forma del Hijo, no. O esta es la forma del Padre, no. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo vamos a avanzar un poco más con esto, ¿no? Así que las personas de la Trinidad aquí serían reducidas a simples formas de actuar. Vamos a ver un texto. En el bautismo de Jesús, dice allí el texto, una vez bautizado, primero, Jesús salió del agua. Aquí hay una persona, no hay una forma, no era un fantasma, no era una fuerza, era Jesús de Nazaret, una persona. Bien, en ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Otra persona, aquí en forma de paloma. Bien, dice, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él me complazco. O sea, aquí están las tres personas. Dios el Padre, hablando desde el cielo, Dios el Espíritu Santo descendiendo a Jesús para ungirlo y Jesús siendo bautizado para empezar su ministerio. Aquí las tres personas de la deidad desempeñan roles distintos, pero no son roles, son personas, no son roles. Rolex de reloj, no, de roles. Dios el Padre habla desde el cielo. Dios el Hijo es bautizado y Dios el Espíritu Santo unge al Hijo. Por ejemplo, otro más interesante si cabe todavía, cuando Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿qué? ¿En la forma del Padre? No, en el nombre del Padre. Y el nombre indica una persona. En el nombre del Padre se supone implícito en esta oración, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bien, aquí hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero es interesante que Jesús no enseña a sus discípulos a bautizar a los nuevos creyentes en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si se tratase de tres seres distintos. No dice, id pues y bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? En singular, nombre. En el nombre, que es singular. Un Dios, tres personas. Un Dios único, uno, tres personas. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, aquí no es en los nombres, no es en el nombre, en singular. Por ejemplo, Jesús ora allí en Juan 17 y dice, Padre, quiero que donde yo esté, habla del cielo que Él se va a ir, también estos estén conmigo, aquellos que me has dado, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, la doctrina, la Trinidad es una doctrina bíblica de principio a fin. No es algo para aquí y ahora o para enseñarnos cómo es Dios. No es que se nos enseña en tres formas o manifestaciones para enseñarnos cómo es Dios. No, la doctrina de la Trinidad ya se nos presenta
antes de que el hombre y el mundo fuese creado, donde no había nada que enseñar a nadie. ¿Me explico? Así que por la eternidad seguirá existiendo. Porque Jesús dice, así como esta gloria que tú me has dado desde antes de la fundación del mundo, pasado, ahora yo estoy con estos aquí, presente. Y yo te pido que cuando vayamos allí, esto, luego Jesús dice, ¿no?, que Él siga enseñándoles a ellos estas cosas. O sea, que aun cuando nosotros vayamos, un día todo esto se acabe y empiece lo que conocemos como el estado eterno o la eternidad futura, la Trinidad seguirá existiendo. Seguirá existiendo Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Bien, de todos estos textos que hemos leído aprendemos, primero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Dios el Padre como dijimos, ¿no?, por resumir un poco, son tres personas distintas. Eso para empezar, ¿no? Son tres personas distintas, un solo Dios. Bien, ahí lo tenemos. Dios, segundo, no es tres personas independientes o tres diferentes dioses. Es un solo Dios. Tres personas. Un ser, tres personas. No es una persona que se revela de tres formas distintas, sino son tres personas perfectamente identificables, cada una de ellas en la Biblia. Sino que existen tres personas distintas e iguales en naturaleza y en esencia. Esto que se llama, en teología se le llama coigualdad existencial. Bueno, esta palabra no tenéis por qué recordarla, pero lo que quiere decir la coigualdad existencial es que cada una de las, ya lo hemos dicho antes, cada una de las personas de la Trinidad es 100% Dios. Cada una de las tres es 100% Dios. No es una parte de Dios, no es una manifestación de Dios, no es un 33,3% de Dios, no. Cada una es 100% Dios. Y eso en teología se conoce como coigualdad existencial. Ahora vamos a entrar en algunos textos. ¿Alguna pregunta? ¿Demasiada información? Venga, sí, dale, Raquel, dispara. La persona somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Cuando yo digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, somos hecho imagen de lo mismo. Sí, ahí. No es que seamos tres personas, es verdad que somos cuerpo, pero que... Sí, yo te entiendo lo que dices, sí. Eso se ha usado también como una ilustración. Ahí lo que habla es que Dios está haciendo al ser humano un ser moral como Él, un ser que ama, que piensa, que existe, que eso es lo que los teólogos nos dicen siempre, ¿no? Que nos dice, Dios hace toda la naturaleza, los animales, todo, y luego ya dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? O sea, el ser humano lleva la semejanza de Dios, en el sentido de que es un ser que ama, que piensa, que existe, que se puede relacionar, etcétera, etcétera. Eso es lo que se suele pensar. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Aurori. Bueno, te permito una. No tengo duda de que voy a poder ver a la persona, al Dios Hijo. Lo que no tengo tan claro, el resto de la manifestación divina, si voy a poder observarla, porque a Dios nadie le entró jamás. No sé si la eternidad, no sé incluso si tú tienes respuesta. Sí, un poco sí. Apocalipsis lo que nos da, o sea, Apocalipsis nos da una pequeña pista, digamos. Apocalipsis nos dice que Dios, entendemos Dios uno, será su Dios y habitará en medio de ellos, ¿no? ¿A través de quién? De Dios Hijo, de Jesús. Entendemos que a quien vamos, la manifestación que veremos de Dios es Jesús. Jesús es a quien veremos realmente, ¿no? No se nos dice nada más.
no se nos dice nada más, pero en el texto que leímos, sí es verdad que cuando habla de explicar la gloria y de los que me has dado, es Jesús el que está orando eso, ¿no? Y el que de alguna manera será el que esté relacionándose con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Génesis, cuando vemos antes de que el hombre pecara, pues Dios se movía, ¿no? El Espíritu se movía. Entendemos el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, pero luego quien va a Adán es Dios. Le dice, ¿dónde estabas? Tal, y quién habla con él, ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero posiblemente estas cosas, o sea, esto que estamos intentando nosotros explicar ahora, como torpes gusanos, ¿no? Posiblemente cuando estemos allí arriba, pues lo veremos de otra forma, ¿no? Porque ahora se nos dice lo que podemos entender. Eso pasa en muchas cosas con la Biblia. Por ejemplo, cuando, yo lo he dicho, ¿no? Cuando la Biblia tiene que explicarnos lo que es la gloria de Dios, no se puede explicar. ¿Y qué hace la Biblia? Recurrir a imágenes. A la Shekinah, que era como una especie de nube ahí, de no sé qué, o en Ezequiel 1 cuando empieza a hablar de unos seres que tenían ruedas y que tenían fuego por dentro y por fuera, y las ruedas iban para un lado y para adelante, iba hacia un lado, y no sé qué, y esto y lo otro, y tú lees eso y dices, ¿qué disparate es esto, no? O sea, y luego dice Ezequiel 1, esta es una visión de la gloria de Dios. Claro, ¿qué tienes que hacer cuando lees eso? Rebobinar, ¿no? Vas para atrás. Dice, bueno, a ver, ¿qué puede significar esto? ¿Qué se me puede estar enseñando con que estos seres que aparecen que son la gloria de Dios, hay fuego? Bueno, pues intentar en la Biblia ver qué significa el fuego y qué relación tenía el fuego con el ser humano, una manifestación de Dios, ir, ¿sabes? Palpando a ciegas casi, ¿no? Casi. Bien. La respuesta más fácil, más entendible, es cuando el discípulo le pregunta, enséñanos al Padre. Y el Señor dice, ¿lo ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Y es que, y hacerlo más claro, luego ya un poquito más interpretado. Sí. El Padre se parece No. al Cristo que nos hemos visto. Se parece, no. No. Es. Digo que se parece que es la manera de poder entender y comprender. ¿No? La semana que viene vamos a ver textos, porque ya no me voy a meter, porque ya tenemos que ver los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo, y mejor verlos de un tirón. Pero lo que quiero que quede claro es esto, ¿no? Que la Biblia claramente nos habla de 3 personas. O sea, por ejemplo, cuando Jesús, ¿no? Hay muchos textos que no los vamos a ver porque no nos da tiempo, pero cuando Jesús está hablando con el Padre, Jesús, que es un esquizofrénico, que de repente está hablando ¿con quién? Jesús es uno, exactamente, ¿está hablando consigo mismo? No, Él es el Hijo y está hablando con el Padre, está orando al Padre. Ahí está Dios el Hijo, está el Espíritu Santo, ¿no? ¿Entendéis? O sea, ahí está. O sea, son personas claramente distintas en la Biblia. Ahora, cuando vamos a lo que es Dios, es uno. Una esencia, un Dios. Sin distinción, sin división. Un Dios. Pero esas 3 personas son... es un ser, 3 personas. ¿Ok? De manera que, por ejemplo, incluso cuando hablamos del Hijo, cuando hablamos de Jesús, claro, Jesús tiene 2, digamos, por decirlo, 2 momentos en la historia, en lo que conocemos de Jesús, ¿no? Hay lo que conocemos de Jesús cuando Él se hace hombre, cuando se encarna, ¿no? Y se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret, el hijo de José y María. Pero Jesús existió antes de que se encarnara. Y eso es lo que conocemos como el Jesús preencarnado. O sea, el Hijo no empezó a existir cuando nació en Belén
de Judea. No, ya existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa? Que la encarnación es la decisión de Dios de que la segunda persona de la Trinidad venga a morir por nosotros, ¿no? A hacerse hombre como nosotros. Pero Él ya existía. Por ejemplo, Jesús es el agente de la creación. Cuando hablamos de... El Génesis 1 te dice que Dios es el que creó todas las cosas. Pero cuando el Nuevo Testamento te lo especifica, ¿quién te dice que fue el agente de la creación? Jesús. Él creó todas estas cosas. Y nada de lo que Él creó, todo lo que existe. Y nada de lo que existe fue hecho sin Él. O sea, 3 personas, un Dios. Como digo, ¿nos podrá caber en nuestra cabecita? No. Ya lo he dicho al principio. Los más grandes teólogos de la historia han escrito y han dicho, mira, esto es un misterio. Y lo que nos tiene que llevar es a alabar a Dios, a ver la hermosura de un Dios que ama, de un Dios que se relaciona, de un Dios que se comunica, de un Dios que tiene comunión. Y por eso en la Iglesia hoy nosotros como cristianos tenemos todas estas cosas. Todas estas cosas es posible porque ya eran en Dios. ¿Por qué nosotros podemos tener comunión hoy unos con otros y con Dios? Porque la comunión ya era una realidad en Dios. ¿Por qué nosotros podemos amar hoy? Porque el amor, porque Dios es amor y Dios ha amado siempre. Dios no es amor. ¿Por qué hoy nosotros podemos intentar vivir una vida de santidad? Porque la santidad es un concepto que está en Dios y que se nos comunica a nosotros. O sea, todo esto es posible porque existe un Dios en 3 personas, lo que conocemos como la Trinidad. Y ya la semana que viene lo que vamos a empezar a hacer es ver, algunos textos son muy claros, o sea, yo me he tenido que morder la lengua porque vamos a ver unos versículos muy bonitos, ¿no? Donde nos hablan de un Dios demasiado grande para nuestras cabezas, pero un Dios precioso, ¿no? Y alguien digno de adorar, ¿no? Por ejemplo, hay himnos o canciones antiguas donde la Trinidad es un tema de adoración a Dios. Sin intentar explicarlo tampoco, pero es un tema de adoración. O sea, la Trinidad siempre ha provocado en los cristianos adorar a Dios. Adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él significa para nosotros, ¿no? Y nosotros hemos experimentado y experimentamos hoy como cristianos a ese Dios único, pero experimentamos el amor del Padre hoy. Experimentamos la salvación de su Hijo en nuestras vidas. Y experimentamos la presencia y el amor y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto lo experimentamos. No estamos pensando que son 3 dioses o que son 3 formas de no sé qué. No, es Dios y yo lo puedo experimentar. O sea que no solamente es algo, no solamente es una doctrina ahí que se deja y ya está, sino que de alguna manera nosotros podemos experimentar eso, ¿no? Y de hecho vamos a ver cómo la Biblia nos anima a que reconozcamos los atributos de Dios, que es lo que estamos estudiando, y que los reconozcamos y los veamos en la persona de Dios Padre, en la persona de Dios Hijo y en la persona de Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, si hablamos de la sabiduría, la total sabiduría, la omnisciencia de Dios, la Biblia nos dice que Dios el Padre es omnisciente. Pero también hay versículos donde vemos que Dios el Hijo es omnisciente. Y también vemos versículos donde nos dice que Dios el Espíritu Santo es omnisciente también. Bien, pues hoy os dejo salir 10 minutos antes de clase. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por